במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיכוון, ולהבה לא תבער בך. כי אני השם אלוקיך, מחזיק ימינך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך. כי תעבור במים איתך אני, ובנהרות לא ישטפוך, כי תלך במו אש לא תיכוון, ולהבה לא תבער בך. כי אני השם אלוקיך, מחזיק ימינך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך. יברכך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך ויעשה לך שלום. כי אני השם אלוקיך, מחזיק ימינך, אומר לך אל תירא, אני עזרתיך, האומר לך אל תירא, אני עזרתיך. יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך ויעשה לך שלום. יברך השם וישמרך, יאר השם פניו אליך ויחונך, יישא השם פניו אליך ויעשה לך שלום. יתגדל ויתקדש שמך רבה, אמן. ועל מה דיברה ברכותי בחמלית, מחולתי
Hanevi kare Messiah Bechayechon ubiobechon udayedechon Bet Israel Ba'agala ubizman Karibin ruhamen Yeches merhaba Mebarane al altar medal maya Memru amen Memru amen Memru amen Memru amen Yidvarav v'yiktrabach v'yitbach v'yiktromah v'yiknaseh v'yichatar v'yitvaleh v'yiktala shemei kedusha b'yiru amen Le'elam min kol birchata שירת מזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה בנבו אמן בנבו אמן בנבו אמן בנבו אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתא קדישא ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחילנה דודכם ודחותכם בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה בערה בנבו אמן בנבו אמן בנבו אמן לחשלם הרעמים שמיה חיים בחץ זבה וישועה ונחמה בחץ זבה ברחבה ברצלה לחשלם הרעמים שמיה חיים בחץ זבה וישועה ונחמה בשת זבה ורפואה וכולה ולכה וכפרה ברחבה בחצלה לנו דוכון עמוד ישראל ואמרו שלום ברומך וברחמך יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן ואמרו ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב האל הגדול הגיבור ואברהם
Soaron, Mayomer Moshe, Kuma Adonai, Beyavot Oibecha, Beyanazo, Beyasecha, Mibanecha, Dimission Torah, Udvar Adonai, Yerushalayim, Baruch Natan Torah, Lemanor Israel, Begeruzaton. Shalom. 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 Sobethinku, B'simchat Torah, Unukavo b'Torah. Frizu v'simchu, B'simchat Torah, Unukavo Torah, Siso v'simcho, B'simchat Torah, Ono kavo b'Torah, Siso v'simcho, B'simchat Torah. Elohim
Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom, hermanas. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta porción de Maná, la porción semanal de la Torá. Para nosotros como familia es un privilegio y queremos que la bendición del Eterno nos acompañe y que todas las personas que puedan escuchar esta palabra reciban bendición. Que todos podamos ser una generación que haga las cosas que al Eterno le agrada a través de lo que hoy vamos a aprender y lo que el Señor nos va a regalar. Entonces, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a esta porción, iniciando nuevamente el ciclo de las lecturas de la Torá con el Sefer Bereshit. La segunda parashá del Sefer Bereshit es esta, Noach, y Noach, como está en la presentación, significa descanso, reposo. Porque como habíamos visto en las otras parashot anteriores, iniciando este Sefer, la parashá mejor, Bereshit, esta persona trajo descanso a la generación que venía en unas convulsiones muy grandes a nivel social, a nivel espiritual, que lo vamos a analizar hoy en la palabra. Entonces, esa es la parashá Noach. Bienvenidos y bienvenidas. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 2. En la lámina número 2 vemos la estructura de lo que los rabinos han señalado como lo que debe ir en el estudio de esta parashá. El marco de estudio, de lectura, entonces comienza en el 6:9 al 22 la primera liyá y la séptima el 11:1 al 32. El maftir, o sea, los últimos 4 versículos, Bereshit 11, 29 al 32. Y la haftará, aquí pues hay 2 presentaciones, la tradición askenazí, Isaías 54:1 al 55:5, y la sefardita, la sefardí, Yeshayahu, Isaías 54, del 1 al 10. El Brit Hadashah, entonces lo tenemos martillado 24, 36 al 41. Entonces, esa es, a grandes rasgos, la parashá que vamos a estudiar hoy. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 3. Entonces, aquí tenemos, vamos este año, por misericordia del Eterno, vamos a mirar estas 5 palabras. Le da ver Hamesh Milim, 5 palabras para explicar entre miles de palabras. Entonces tenemos la primera, Toldot, que es la que le da el nombre a esta parashá. Toldot, generaciones. Hamas, violencia. Bazar, que miren la diversidad que tiene de explicaciones o de interpretaciones. La palabra bazar significa carne, como también significa buenas nuevas. La palabra derech, camino, y la palabra migdal, que obviamente pues están en toda la extensión de esta parashá. Entonces, a grandes rasgos también, y haciendo un preámbulo de lo que vamos a ver, quiera el Eterno que nos dé mucha sabiduría y mucha inteligencia para poder adquirir conocimiento del Eterno para estudiar la parashá de este año. Esa es la lámina número 3. Veamos que tiene la lámina número 4. Y vamos a comenzar con la primera palabra, Toldot. Dice el inicio de esta parashá, el Toldot Noach. Noach it Sadik Tamim Haya. Be Dorotab. Estas son las generaciones de Noach. Noach, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Dice, Et ha Elohim hit alech Noach. Y dice, con Elohim caminó Noach. Bueno, y después la otra parte dice, engendró Noach 3 hijos, que son Shem, Ham y Jafet. Esas son las generaciones de Noach. Y el nombre que le da la parashá, generaciones, vidas. Vamos a ver qué quiere decir la palabra Toldot. La palabra Toldot en hebreo y en la parte semita quiere decir familia, historia. Estas son las generaciones, las historias de Noach. ¿Quiénes son? Sus 3 hijos, Shem, Ham y Jafet. Veamos la siguiente lámina. Hay una cosa interesante en la presentación que tienen el Sefer Bereshit y abarca una división paralela a la que tienen las parashot, pero antes de las parashot trae una división
natural, una división particular que es de este libro, y justamente estas divisiones están encabezadas con la palabra, estas son las generaciones de. Y veamos, para los sabios, la estructura del libro Bereshit está dividido en 11 secciones. La primera va de Bereshit 1 al 1.27, que se llama el himno o el cántico de la creación. Después siguen 10 divisiones que, como les decía, tiene el término Toldot. Y vamos a leerlos brevemente. Dice, Ele Toldot o Beele Toldot, estas son las generaciones de los cielos. Bereshit 2, 4 al 4.26. Estas son las generaciones de Adán. Bereshit 5, 1 al 6, 8. Estas son las generaciones de Noach. Bereshit 6, 9 al 9, 28. El que estamos estudiando hoy. Esta es la generación de los hijos de Noach. Bereshit 10, 1 al 11, 9. Esta es la generación de los hijos de Shem. Bereshit 11, 10 al 26. Esta es la primera parte. Veamos la siguiente lámina, la número 6. Y dice, esta es la generación de los hijos de Taré. Bereshit 11, 26 al 25, 11. Luego dice, el Toldot, o estos son las generaciones de los hijos de Ismael. Bereshit 25, 12 al 18. Estos son las generaciones de los hijos de Yitzhak. Bereshit 25, 19 al 35, 29. Estas son las generaciones de los hijos de Esab. Bereshit 36, 1 al 43. Y estas son las generaciones de Jacob. Bereshit 37, 1. Para no dejarlo suelto, porque dice, estos son los hijos en Bereshit 37, 2. Entonces, por eso está el 1 entre paréntesis. Del 37, 2 hasta el 50, 26. Entonces, ahí podemos mirar que hay una proyección de, digamos, de versículos. A medida que las personas van avanzando, tienen una porción más grande de la narración bíblica. Entonces, aquí vemos, digamos, comparativamente hablando, veamos los hijos de Sab. Entonces dice 36, 1 al 43. Podríamos decir que un capítulo, técnicamente. En cambio, los hijos de Jacob abarca desde el 37, capítulo 37, hasta el 50. Ya son generaciones. ¿Por qué? Porque ya son los hijos de Jacob, que sabemos que son 12, y toda la historia que vamos a ver en las consecuentes y las futuras parashot. Entonces, es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque hay una estructura que es natural, propia de este libro, y justo utiliza el término Toldot, generaciones. O sea, este es un libro que habla de vidas, de generaciones, la importancia de las generaciones futuras. Y comienza aquí también las generaciones desde Adán, porque también, bueno, también dice cielos y tierra, pero cuando hablamos ya del ser humano, habla de la primera familia, Adán, hasta nosotros. Aquí nosotros podríamos detenernos un poquitín y analizar qué clase de generación somos. Somos una generación que ya hemos recibido el Mesías. Podía dividirse también nosotros, hacer una división natural, las generaciones antes del Mesías y las generaciones después del Mesías, porque presenta características diferentes. Y si vemos, como les hablaba del término de una proyección desde Adán hasta nuestra fecha, vemos que el Señor da como más luz en su Torá. El mensaje se va ampliando. La esperanza, digamos, del Mesías, que estaba en Bereshit 3:15, ya nosotros la tenemos. Somos una generación con más responsabilidades espirituales. Es interesante también anotar que nosotros somos una generación a la que más se le va a exigir, porque tenemos las mismas condiciones de Adán, de Noah, de los patriarcas, como dice la misma escritura, sujetos a pasiones como Eliyahu, o sea, cuestiones físicas, naturales, estamos a expensas también de la muerte, pero nosotros tenemos más cosas que tuvo Adán, que perdió Adán.
Y a esa generación se le va a exigir mucho más, porque ya tenemos al Mesías. Ellos no tenían al Mesías. Nosotros ya tenemos al Mesías. Tenemos una Torá escrita, a la cual podemos echar mano, podemos utilizar, podemos consultar, podemos buscar ayuda, consejo, orientación. Ellos no tenían los escritos como los tenemos ahora. Entonces, fijémonos que comparativamente, las generaciones de las cuales formamos nosotros parte, debemos mirar la responsabilidad que tenemos delante del Eterno y delante de la humanidad. Hoy somos una generación que guardamos palabra, porque las generaciones allá afuera, vamos a ver que la Escritura nos dice que van a ser igual o peor que en la época de Noé. Y lo dice Yeshua. También lo vamos a analizar brevemente en este estudio. Entonces, esas son las generaciones, la división que trae el Sefer Bereshit. Veamos la siguiente lámina, a ver qué nos dice la lámina número 7. Dice, la segunda palabra es jamás, o jamás. Dice, y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba la tierra llena de violencia. Esta palabra, jamás, que estamos estudiando aquí ahora, no todas las acepciones las traje, todas las explicaciones, pero eso traduce violencia, violar, abusar de, dañar, injusticia, agresión, brutalidad, crimen, asesinato, tramar violencia, etcétera. Entonces, vemos que dice la palabra que delante de Elohim estaba toda la tierra, todo el género humano, quiere decir esto, estaba lleno de violencia, pillaje. ¿No es lo que vemos hoy? Y considerando estas palabras, trayéndolas a colación con Yeshua, recordemos que Yeshua también toma como ejemplo que su segunda aparición, su segundo advenimiento va a ser precedido por violencia. Y toma como ejemplo la generación de Noah. Veamos Mateo, por favor, léeme Mateo. Vamos a leer Mateo 24:37. A propósito, hermanos, quería que por favor me acompañaran en la lectura para que nosotros podamos corroborar que son así las cosas. Y como les he dicho, si yo me equivoco, por favor, me corrigen. Estamos aquí para estudiar en comunidad. ¿Qué dice Mateo 24:37 al 39? Dice, mas como en los días de Noa, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noa entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Bien, fijémonos que, poniéndole un poquitito de atención a las palabras de Yeshua, nuestro Mesías, dice que cuando Él venga, porque le decían, ¿cuándo vas a regresar? Queremos señales. El Señor siempre utilizó como señales todas las historias que nos narra la Biblia. Nosotros tenemos que considerar que lo que nos está hablando Yeshua está de acuerdo a la Torah. Tenemos que estar de acuerdo con las palabras de Yeshua y con las palabras que están aquí en esta parashá. La sociedad de la época de Noah estaba llena de violencia. O sea, nadie estaba buscando los caminos del Eterno. Cada uno hacía lo que quería. Es parecido a la sociedad que tenemos hoy. Nuestra sociedad siempre está con una inclinación a hacer las cosas mal, a su manera. Lo vamos a ver también hasta cuando se haga lo de la Torre de Babel. Y vemos que todas esas cosas generan violencia. No hay amor al prójimo. Si hay algo que distingue a la Torá de todos esos códigos morales, porque esto también generó ciertos códigos dentro de ciertas civilizaciones, no se veía el amor que sí tiene la Torá, que conoce el corazón del hombre, que busca que el corazón del hombre esté de acuerdo al corazón de Dios. Vamos a ver eso también en la parashá. ¿Por qué toma Yeshua como referencia la época de la generación de Noah? Porque Él quiere que nosotros estemos apercibidos, que estemos atentos a las señales que la misma Torá da, que debemos apegarnos a las Escrituras,
Él certifica que lo que pasó con Noah y que está escrito en la Torá, que está escrito en Bereshit, es verdad y para nosotros debe ser verdad. Mire, yo voy a leer también para complementar lo que acabo de leer, Raquel. Vamos a leer Lucas 17. Lucas 17, del 26 al 28. Dice, y como sucedió en los días de Noah, fíjense cómo Yeshua vuelve a reiterar llamar a Noah para citarlo en esta explicación. Dice, y como sucedió en los días de Noah, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que Noah entró en el arca y vino el Mabul o el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como ocurrió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre de los cielos y los destruyó a todos. O sea, aquí vemos, por una parte, la sentencia del Señor, pero una sentencia justa que castiga el pecado de la humanidad. Mucha gente considera que Dios es cruel, que asesinó a muchísimas personas, pero nosotros tenemos que también traer todo, dejar todas las cartas sobre la mesa. Claro que hubo un juicio de parte de Dios, pero es que nosotros vamos a ver aquí que hubo generaciones, dice, se corrompió la tierra. La gente no ve esa parte, la gente ve lo del diluvio, pero la gente no ve la causa de por qué las consecuencias catastróficas de la destrucción del ser humano en esta etapa, porque la violencia estaba ya en sus más altos topes, ya no tenía techo esto. Y por eso Yeshua dice, miren, todo ese tiempo que el Señor nos está dando es la oportunidad para corregir, para que volvamos a las sendas antiguas, para que volvamos a la Torá. Pero el Señor tiene su día de juicio y de paciencia. El amor del Señor es infinito, su paciencia no, tiene límite. Aquí lo estamos viendo, ya estamos entrando a lo que va a ser el castigo. Brevemente vamos a mirar lo del castigo del Señor. ¿Por qué? Porque todo estaba lleno de violencia y el Señor, que fue quien nos creó, tiene todo el derecho y las atribuciones, toda la majestad, toda la autoridad para corregir al hombre. Él fue el que nos creó. Pero vamos a ver que el hombre siempre tiene, lamentablemente, tiende a desaprovechar la oportunidad de subir a las, digamos, alturas espirituales por medio del Eterno. Siempre trata por sus propios medios. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 8. Dice, y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne, es la tercera palabra, basar, toda carne se había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces quería leerles unas cosas que dicen el Talmud de los sabios cuando ven con la conducta del ser humano, cuando ven que todo tiende a empeorar y sin embargo hay una luz de esperanza que el hombre desaprovecha, ya ciego por su orgullo. Miren, dice los sabios, dice, si observas reinos que se están armando uno contra el otro, puedes esperar la venida del Mesías. Eso está en Bereshit Rabá 42. Otro dice, el Mesías, el hijo de David, no vendrá sino hasta que todo el mundo esté lleno de apóstatas. Está, a ver, perdónenme, les confirmo, eso está en Sanedrín 97a. Dice, el hijo de David no vendrá hasta que los jueces y autoridades dejen de existir en Israel. Eso está en Sanedrín 98a. Y sigue, los pasos mesiánicos aparecen cuando se incremente la insolencia. Los líderes caerán en fornicación. La sabiduría de los escribas empiece a apestar. Ya no habrá temor al pecado. La verdad se desvanecerá y el rostro de esta generación se parecerá al rostro de un perro. Los jóvenes despreciarán a sus padres y los adultos tendrán que ponerse en pie en presencia de sus hijos. El hijo no honrará a su padre. ¿En quién pues podremos apoyarnos?
solo en nuestro Padre que está en los cielos. Eso está en Sutta 49b. Entonces veamos que todas estas señales, ya la Torá emanaba algunas señales que nosotros teníamos que detectar, teníamos que aprender a leer la Torá, aprender a estudiar la Parashá, para que nosotros pudiéramos adquirir esa habilidad, esa virtud de distinguir, de darnos cuenta, de leer los tiempos. Nosotros vemos que la gente trata de mirar el futuro, sobre todo mirar fechas exactas. Pero el Señor cierra esa posibilidad al hombre y le da las señales que se tienen que cumplir de acuerdo a lo que Él ha dejado escrito en la Torá. La gente, si no se somete, si no nos sometemos nosotros a la Torá, las señales van a ser mal percibidas, mal interpretadas. Si nosotros nos sometemos a la Torá, el Señor nos va a mostrar cosas y tenemos que acostumbrarnos a mirar las cosas como Él las mira. Lo que para el Eterno es pecado, debe ser pecado para nosotros. Y lo que no es pecado para el Eterno, pues no debe ser pecado para nosotros. Esa debe ser las máximas, debe ser la regla de interpretación de la Escritura. Entonces veamos que los sabios también están de acuerdo con que la comunidad, la humanidad, va a tender a empeorar, lamentablemente. Pero dice, todos aquellos que quieran aprovechar y practicar la buena inclinación, los buenos modales, las buenas conductas espirituales, podemos y debemos perseverar, así esté el mundo cada vez más podrido. Miren, me interesaba mucho esta parte que dice, miren, en aquella época, dice, bueno, los líderes caerán en fornicación. La sabiduría de los escribas habla como desde ese punto de vista hebreo, bíblico. Dice, y el rostro de esa generación, mire, esa generación, Toldot, Odor, se parecerá al rostro de un perro. ¿Por qué? Porque los perros se traen a mencionar aquí en este tipo de enseñanzas, porque los perros no saben distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo sagrado y lo impuro. Entonces, esa generación que no tiene Torá, pues no aprende a distinguir. Ese es otro secreto de estar en los caminos del Señor, aprender a distinguir. Él nos enseña a separar, a distinguir, a no mezclar. Veamos la siguiente lámina, la lámina número... bueno, estamos aquí en la palabra bazar. Veamos una cosa. Esa palabra bazar significa inicialmente besorá, buena noticia. Pero también significa llevar, traer buenas noticias, recibir buenas noticias. También se refiere a los órganos y tejidos de la carne, la totalidad del cuerpo o la persona, la piel, etc. En otras palabras, significa carne. Y vamos a ver un juego de palabras con esta palabra. Disculpen la repetición del término. Vamos a ver que establece la Torá y la Biblia en general un juego de palabras que está desde Bereshit hasta Apocalipsis. Y nosotros muchas veces por las traducciones pues no vemos esa riqueza y ese mensaje porque cambian a veces algunos términos. Pero si nosotros vamos al hebreo y encontramos esta, digamos, doble interpretación de la palabra bazar o doble significado, es interesante porque por un lado son buenas noticias, pero por el otro lado es carne. Y luego vemos en Isaías 61:1 y en Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Adonai y me ha enviado a predicar las buenas nuevas, levazar a Nabim, a los abatidos, las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Y entre todas estas palabras está bazar. Entonces aquí vemos cómo el Mesías, cómo el Señor utiliza este término para decirnos que hay unas buenas nuevas para la carne. También hay buenas nuevas para
para consolar la aflicción, el dolor, la muerte. Una buena nueva para las personas que experimentamos la muerte es que va a haber una resurrección. Para los que están abatidos, van a recibir consuelo. Los que están en la cárcel van a recibir libertad. Esas son las buenas nuevas. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 10. Dice aquí, Vayasab, Yeshua, Bekol, Hagalil. Dice, y recorrió Yeshua enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vemos otra vez la palabra bazar. Y aquí sí vemos un poquitico el juego que tiene en el hebreo, que es muy común en las lenguas semitas, jugar con los términos. Dice en blanco, ahí dice, Valle, Baser, dice predicando, utiliza la palabra, la raíz bazar. Besorat, que quiere decir el evangelio, Hamalhut, estaba predicando el evangelio del reino. Entonces no se ve en el español y en otros idiomas, no se ve como en hebreo sí hay un juego y se utiliza esta palabra para decir dos cosas. Primero, se predicaba, que tiene la raíz de basar, y se predicaba que las basorat, las buenas nuevas del reino. Esa palabra tiene su secreto y eso es lo que estamos viendo hoy. Yo quería leer también, hay en algunas traducciones en el Brit Hadashah, en Mateo 16:15, ¿lo puedes leer, por favor? Mateo 16:15. Marcos 16:15, perdón. Disculpen. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ven? Y acá nuevamente vemos el juego de palabras. En una traducción dice, Bekir o, dice, y hablarás, et Jabesorá, lekol basar. Utiliza nuevamente para el término toda criatura, es a toda carne, a toda basar, las buenas nuevas. Las besorá a todas las carnes, a todas las personas que quieran aprovechar. Entonces aquí tenemos también la oportunidad que da el Señor, el ofrecimiento, la calidad de lo que caracteriza al Eterno es darle oportunidad a todo el mundo, para que el día de mañana no vaya a decir nadie, a mí nadie me dijo. Hoy tenemos recursos tecnológicos para compartir palabra. Aprovechemos todas las circunstancias de esta vida para predicar las buenas nuevas. Aprovechemos toda la oportunidad. Adquiramos la sabiduría y el conocimiento para poder saber llevar con amor la palabra de salvación. Todas las personas necesitan y tienen la oportunidad de saber la palabra, y muy posiblemente esas personas allá donde están compartiendo espacio con nosotros en una universidad, en una oficina, en el bus, en toda parte donde vivamos nosotros, deben saber la responsabilidad de nosotros de compartirles la oportunidad de salvación que da el Señor. Todas las personas tienen la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Si lo rechazan o lo aceptan, ya eso es decisión de la persona, pero nosotros tenemos una responsabilidad de compartir las buenas nuevas. Veamos ahora la lámina número 11. Y dice, en la cuarta palabra que vamos a estudiar hoy, Derech. Y miró Elohim la tierra, y he aquí que estaba corrompida toda carne. Había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces los rabinos ven en estas porciones, y todos los exégetas que abordan estas palabras, dicen que cada persona se hizo su propio camino. Cada persona interpretaba las cosas a su manera. Y muchas veces el pecado se agrava cuando algunas personas le obligan a otros a ir por el camino que ellos consideran que es el correcto. Los engañan. Pero esto era todo lo que sucedía en la época de Noah,
y que como nos dice la Escritura y nos advierte, ojo, eso va a ser igual en el día en que ustedes estén, en la generación que estén, al final va a pasar lo mismo. Cada persona va por su camino. Él quisiera leer, yo tengo aquí, leamos brevemente Bereshit 6:5, que era una parte final de la porción anterior. Miren lo que dicen para ir a otro término que está en esta paracha. Dice, vio entonces Hashem que la maldad del hombre se había multiplicado en la tierra y que toda forma del pensamiento de su corazón era solamente el mal continuamente. Aquí es interesante la palabra, para destacar la palabra corazón. O sea, eso es lo que tiene la Escritura. ¿Cómo sabe la Escritura? ¿Cómo sabe la Torá? ¿Cómo sabe el Eterno el pensamiento que hay en el corazón de las personas? Reitero la diferencia de la Torá enfrentada a los códigos morales o civiles de esa época y de ahora. Ahora nadie lo va a juzgar a uno por pensar, tener determinado pensamiento. La Torá dice, sí, yo sí conozco tu corazón. Yo sé cuáles son los caminos de tu corazón. Vamos a mirar qué camino quiere el Eterno que nosotros llevemos y que encaminemos nuestros corazones por esas sendas. Entonces, aquí dice, libó, la mala inclinación. Y los rabinos dicen, aquella generación estaba dominada por la mala inclinación. Estaba dominada por el Yazar. Ahí se me olvidó. Yetzer Hara, perdón, gracias. Yetzer Hara. Estaba dominados. Y la Torá nos dice que debemos tener el Yetzer Tov, el camino del bien, de la bondad. Lo que la Torá nos quiere decir es, aprendamos a escoger. ¿Queremos escoger la mala inclinación o la buena inclinación? Depende de nosotros. Pero aquí la Escritura nos da unas herramientas para poder nosotros practicar diariamente y desde adentro, desde el corazón, La parte de afuera la juzgan todos los otros códigos, pero la Torá, el Yetzer Hara o Yetzer Tov, lo juzga el Eterno. Vamos a ver por qué. Veamos la lámina número 12. Dice, aquí, entre la lámina 11 y la 12, pues quería comentarles brevemente sobre el Mabul. Hashem ordena hacer el arca, ¿cierto? Y un diluvio que dura 40 días y 40 noches. En ese diluvio, en esa catástrofe, se salvan solamente 8 personas. Noah y las familias de sus 3 hijos, Shem, Cam y Jafet. Pero hay unas cosas que la Torá nos dice. Veamos el 7.1, si eres tan amable. Y yo leo el 8.15. Veamos el 7.1. Dice, dijo luego Adonai a Noa, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Bien, ahí dice que Noah entró en el arca bajo una dirección divina. Cuando el Señor le dice, entre, él entra. Y en el 8.15, lo leo yo, dice, entonces Elohim habló a Noah diciendo, sal del arca tú y tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Entonces aquí nos está haciendo la Torá que así esté el arca, había un momento que solamente el Eterno sabía cuándo entrar y un momento cuándo salir. Yo creo que en eso es lo que fallamos también, porque queremos buscar de Dios, pero no aceptamos su voluntad. Hacemos interpretaciones personales, según los caminos de nuestro corazón. Por eso Noah, dice el Señor, tú eres íntegro, tú eres una persona correcta, tú eres una persona que eres obediente. Y esa actitud es la que debemos nosotros también tener. Escuchar a Dios, ser obedientes. La obediencia trae bendición. No nuestra interpretación. Nosotros no podemos enseñarle al Eterno, que ese es el error de la humanidad. Y muchos seres humanos, muchos hombres de palabra se han equivocado porque a veces han interpretado mal la palabra. Nosotros debemos estar sujetos, ser muy cuidadosos a la voz del Señor. Noah entró y salió cuando el Señor le dijo. Luego él hace un sacrificio
Y dice acá, después de que hace sacrificio y ese sacrificio le agrada al Señor, dijo Adonai en su corazón, Vayomer Adonai, él libó. Habíamos hablado que el Señor sabía lo que había en el corazón de las personas, su pensamiento era malo, y nosotros vemos aquí que el pensamiento del Señor, su corazón, el corazón del Eterno, somos imagen de Él. Ahí dice en hebreo, libó su corazón, dice, no volveré a maldecir la tierra, dijo en su corazón, por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, aquí viene la bendición, no cesarán la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea, el Señor da una garantía de que se va a cumplir su palabra, pero quiere que eso vaya unido a un buen comportamiento del corazón humano. Él sabe, dice acá, que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. El pensamiento griego dice, no sé si se acuerdan, dice, el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Pues la Torah dice lo contrario, dice, no, el hombre siempre tiene inclinación al bien, que tiene la posibilidad de el Yetzer Tov, bien, la inclinación al bien, pero jala más, le jala más, y de ahí debemos adquirir fortaleza para poder vencer esa mala inclinación, y la mala inclinación jala más, hay más tentaciones. Nosotros vemos ejemplos de hombres de la palabra, como el rey Shlomo, Salomón, que con toda la sabiduría al final vemos que cae. O sea, porque hay presión, la mala inclinación, las cosas malas generan mucho ataque y nosotros debemos estar preparados. La manera de prepararnos, la manera de salir vencedores es la Torah, la palabra. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 13. Y vamos a ver acá otra parte de la que hay dentro de las escrituras. Se llama un quiasmo. Un quiasmo es un juego de palabras, como lo vemos aquí. La primera palabra aparece unida con la última, la segunda con la penúltima, y las dos del centro se repiten. Es interesante ver esto, es una manera de narrativa, de poder expresar, de poder generar unos juegos de palabras que nosotros debemos estar atentos, porque aquí hay sabiduría. Dice, Shofech, Dam, Adama, Beadam, Damo, Gisafej. Dice, el que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen del Eterno es hecho el hombre. O sea, en este juego de palabras vemos que dice que hay una ley de midá que neguet midá, medida por medida. El que derrame sangre del ser humano, su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque el hombre, el género humano, las personas, tienen la imagen de Dios. Entonces, cuando alguien atenta contra otro ser humano y lo asesina sin justa causa, lo desaparece, lo maltrata, lo descuida, pudiendo tener la posibilidad de resarcir esa vida, de protegerla. Entonces dice, tú, como hiciste eso, la ley que hay, la norma que hay bíblica es midá que neguet midá, medida por medida. ¿Por qué? Porque hay un sello, la persona tiene una imagen que el Señor hace prevalecer, hace valer. Por eso también en la parte de los proverbios dice que una de las conductas que más aborrece el Eterno es aquel que asesina a su prójimo de manera oculta. Todas las cuentas las tiene el Señor. El Señor sabe quién hizo qué. Por eso les decía que es lo interesante de la Torá, porque muchas personas que desprecian la Torá, la desdeñan, dicen, no, eso es un cuento, son cuentos y son leyendas. Para mí no son leyendas ni son cuentos. Aquí hay una sentencia grave. El Señor dice, yo conozco lo que hay en tu corazón. Si la persona asesina a escondidas, el Señor lo sabe, el Señor lleva esas cuentas. Puede cualquier persona que haga ese tipo de cosas, el Señor nos guarde a nosotros de considerar que lo hizo y que Dios no vio. Bueno,
Aquí el Señor nos dice, yo voy a ver. Y por eso les da la oportunidad, a nosotros nos da toda la oportunidad de adquirir las escrituras y aprovechar la oportunidad de arrepentimiento, de volver a la senda del Señor. Entonces aquí en la lámina número 13, vemos nosotros que todas las naciones, antes de las generaciones antes de Noah, practicaban la muerte, practicaban el asesinato. Y nosotros vemos tristemente que somos una generación que tiene Torá, que tiene el Ruach HaKodesh, que tiene el Mesías, que tiene todo lo que el Señor puede darle al hombre para que podamos ascender a alturas espirituales. Sin embargo, nuestra conducta sigue siendo la misma, y si no, peor. Veamos ahora la lámina número 14. Pero vemos aquí que la palabra derech, que el camino que las personas tenían como su conducta personal, tendiendo al mal, el Señor dice, mire, ustedes van por su mal camino, yo les voy a ofrecer un camino mejor. Y ese camino es el Mesías. Veamos lo que dice Yohanan 14:6, dice, Vayomer Elab, Yeshua, dice, y les dijo a ellos Yeshua, Anoji, yo, Haderech, yo soy el camino, Beja Emet, Beja Hajim. Dice, Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, Beis lo llamó y nadie vino al Padre. Dice, Beis lo llamó el Hab, nadie vino al Padre. Bilti al Yadi, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, el camino es Yeshua, el camino es el Mesías. Qué descuido tan grande, hermanos, que, como dice Pablo, qué tristeza que nosotros perdamos esa oportunidad, el Señor nos guarde, que la humanidad pierda esa oportunidad de ver el camino. ¿Por qué? Porque nos hacemos nuestros propios caminos. Y todo camino que al hombre le parece bien, que no esté de la mano del Eterno, va a ser camino de muerte. El único camino de vida, por muy estrecho que parezca, por muy estrecho que sea, es Yeshua HaMashiach. Aquí está en Yohanan 14:6. Estamos en la 14, veamos. Pero, ¿qué pasa? La humanidad desechó el camino del Eterno. Israel también tuvo esa experiencia, desechó el camino del Eterno. Veamos Salmos, ¿me puedes leer, por favor? Vamos a leer Salmos 95:10. Y, por favor, alistamos nuestras Biblias, vamos a mirar en esta misma lámina otras porciones de la Escritura. ¿Qué dice Salmo 95:10? Dice, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no ha conocido mis caminos. Bien, dice, 40 años, 40 días duró el diluvio con sus 40 noches y 40 años duró el pueblo en el desierto. El 40 es un número de transformación, de cambio, de renovación. Por eso la Torah nos presenta el 40 como una generación que estaba inclinada al mal. Se salvan unas personas y sobre todo por el mérito de Noah, que era una persona que era correcta delante del Eterno, para que hubiera un cambio generacional. Y aquí también hay un cambio generacional cuando se sale de Mizraim y entrando a Tierra Santa, hubo que experimentar 40 años en el desierto, que nosotros de alguna manera el Señor nos permite experimentarlo con Sukkot, que ya salimos de la fiesta de Sukkot. Esa desobediencia necesitaba que esa generación fuera cambiada, fuera renovada. Entonces nosotros también podemos pensar cómo aplicar estas porciones de la Torá a nuestras vidas. ¿Somos una generación renovada? ¿Somos una generación? ¿O somos una generación vieja? Que todavía seguimos, como dice la Escritura, con las costumbres del viejo hombre. Debemos ser renovados. La Escritura nos llama. Ya estamos en el camino, debemos dar el reflejo, la luz correcta de que estamos en ese camino. Entonces, Israel también cayó en sus propios caminos. Dice, tienen pensamientos, van sobre sus propios caminos. Veamos ahora
por favor, léeme. Vamos a leer Hechos con la palabra camino. ¿Qué nos dice? ¿Qué camino nos dice el Señor que debemos tomar? Por favor, léeme. Vamos a leer Hechos 9:2. Mientras tanto. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres fuertes o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Gracias. Mire, el término camino tiene una connotación acá de seguir los pasos del Señor, seguir los pasos de Yeshua, a esas personas que toman la decisión de seguir las huellas del Mesías, las enseñanzas del Mesías, el cumplimiento de su palabra, se le llama el camino. Qué interesante ese término acá, el camino, o sea, seguir al Mesías es el verdadero camino, es el camino. Los otros no son caminos. Los otros son caminos anchos que llevan a la muerte. El de la vida, el único, es el camino de Yeshua. Y aquí, Rab Shaul, narrando lo que él hacía, dice, personas fuertes que estaban en el camino. Andar en el camino del Señor nos hace fuertes cuando se hacen las cosas correctamente como Él nos manda. Voy a leer yo Hechos 18:26, también con el término camino. Dice, y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, y creo que es Rab Shaul. Sí, Rab Shaul dice, y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, pero al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron aparte y le explicaron el camino más exactamente. Pero perdóname. No, perdón, voy a entrar en contexto. Dice, llegó entonces a Éfeso cierto judío de nombre Apolos, alejandrino de origen, o sea, de egipcio, un judío nacido en Egipto. Dice, alejandrino de origen, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Mire, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y como era ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba diligentemente las cosas acerca de Yeshua, aunque solo conocía el bautismo o la tevilá de Johanan. Y comenzó a hablar osadamente en la sinagoga, pero al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le explicaron, Derash, el camino más exactamente. ¿Ven? O sea, nosotros tenemos que ir a las escrituras y estudiar y profundizar, adquirir conocimiento de la Torá, conocimiento del Altísimo, tomarnos el tiempo de escudriñar las escrituras. Recordemos esto, hermanos. Miren, estamos viendo aquí que hay un término que se llama derech, que la palabra se llama camino, o traducido al español, con una cosa importante que debemos tener en cuenta. Cuando estos escritos se condensaron o se recopilaron o se llevaron a mano y se escribieron sobre papiro, sobre cuero, el español no existía. Por eso nosotros tenemos que ir y profundizar en lo posible en los originales, mirar lo que está acá, mirar al hebreo, mirar el griego, mirar esas lenguas antiguas para que nos expliquen mejor, como dice acá. No es simplemente hablar de Yeshua, hay que saber exactamente cuál es el camino, cómo es el camino, cómo hay que seguir al Mesías. Y estamos hablando aquí de tres personas judías. Una que hablaba con elocuencia, pero le faltaba algo para que el mensaje fuera muchísimo mejor, para que fuera exacto a como el Señor quiere que sea el camino. Veamos ahora, por favor, léeme Hechos 24:14. Dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas está escrito. Ven, hermano, todo lo que está en la Torá y en los profetas, la gente no entiende, tiene por vacuo, por vacío, por insignificante la Torá, la Tanakh. Pero aquí la escritura vuelve y nos dice que lo que ellos llaman herejía, lo que la gente llama como efímero, sin valor, es realmente la sustancia de todo este tema, de todo el mensaje, es la Torá, las escrituras. Cuando estaba hablando Rab Shaul y dando su testimonio, no existía el Nuevo Testamento todavía como libro, como canon, no existía. Ellos se basaban en el Tanaj, en las escrituras
que son la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Esa era la estructura, ese era el mensaje, solamente que ahora estaban diciendo, explicando mejor todo esto, se sella, todo esto se complementa, queda satisfecho con el Mesías. Nosotros estamos dando una explicación del Mesías en las Escrituras. Eso es lo que está diciendo Rav Shaul. Dice, las otras comunidades que no aceptaban a Yeshua y que no lo aceptan hasta el día de hoy, consideran que esto es una herejía. Pero dice acá, nosotros, y porque ese es el camino correcto. Yeshua HaMashiach es nuestro camino. No nos dejemos sacar del camino. Ahora veamos la lámina número 16. La 15, perdón. Y aquí viene otra explicación. O sea, si nosotros tenemos claro desde la Torá qué es el camino por el que la gente transitó en desobediencia, dándole la espalda a la Torá, dándole la espalda al Eterno. El Señor nos dice, vuelvan por el camino, pero el camino, ¿quién es? Miren los términos que vamos a ver acá. El camino nuevo, Derech Hadash, Bahai Asher, Hidesh, Lanu, Beparohet y Besaró. Dice, el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, del Parohet, es su carne, su bazar. Eso es lo que nos dice hoy la Escritura. Mire cuán grande oportunidad tenemos de experimentar en primera persona el transitar por el camino que el Eterno abrió para nosotros. Es su carne, su sacrificio, la cruz. Yo no sé por qué ahora hay gente que está sintiendo fastidio con la palabra cruz. Hermanos, es que ahí está escrito. La cruz, Él murió en la cruz, el camino es la cruz. Nosotros vamos a ver que hay algunas porciones que hablan de la necesidad de que nosotros seamos humildes ante las Escrituras. No soberbios, no colocarle a la palabra su propia interpretación. Mire, aquí habla de que el Eterno vio el corazón del hombre y sintió en su corazón no volver a hacerle daño al hombre, castigarlo por su pecado, sino que vuelve y da otra oportunidad, entregando nada más ni nada menos que a su propio Hijo, para que por ese camino nosotros vayamos. Por eso dice Yeshua en la otra parte que acabamos de leer, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, ese es el camino que nos garantiza la vida eterna. Seamos humildes, reconozcamos que hemos fallado en todos nuestros intentos por crear nuestros propios caminos y dar nuestras propias interpretaciones. Y sometámonos a las Escrituras, sometámonos a este mensaje tan sencillo que para algunos es herejía, pero que para nosotros es la verdad, es nuestra oportunidad, nuestra visa, nuestro pasaporte para la vida eterna. Ya el Eterno hizo todo de su parte, cumplamos nosotros con el resto, que es vivir esto y enseñarlo a otros, enseñarles a otros la oportunidad de la vida eterna en Yeshua HaMashiach. Ahora veamos la siguiente lámina, la número 16, perdón. Dice, para reflejar la necedad del hombre, porque estamos hablando de que acabamos de pasar un diluvio, acabamos de pasar una catástrofe, y mire lo que el hombre hace después de lo que sucedió en la humanidad. Vamos, hagámonos una torre. Dice, edifiquémonos una ciudad y una torre. Mi palabra que vamos a estudiar hoy. Cuya cúspide llegue a los cielos. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y entonces vemos cómo la Torá nos narra que el hombre sigue en su actitud de la inclinación al mal, de hacer las cosas a su manera. Y hay otras cosas que quisiera comentar con respecto a esta generación ya post-noágica de Noah, que ellos estaban asentados en una tierra, hermanos, donde no había piedra ni había madera. Pero mira dónde llega el orgullo del hombre. Dice, vamos a hacer y vamos a hacerlo
No hay piedra, no hay madera, pues hagámoslo nosotros los ladrillos, pero que vamos a los cielos, vamos a los cielos, nos damos la pela, vamos a hacer el esfuerzo, lo podemos hacer. Entonces aquí nuevamente ven los sabios que hubo una actitud de violencia. ¿Por qué? Porque construir estas torres, elevar estas edificaciones, no era una tarea sencilla, ¿sí? Porque una cosa es, hagámonos una torre, la otra es, carguemos esas piedras para armar la torre. Entonces ahí no, yo di la idea de subir, yo di la idea de la construcción, necesito gente que haga lo que yo considero que es lo correcto. Entonces ya nadie va a querer cargar piedras. Entonces, ¿qué se hace? Se viene con violencia y se esclaviza a otras personas para que hagan esa construcción. Esa ha sido la actitud del hombre desde esa época hasta hoy. Es generar algunos objetivos, unos planes, pero en el momento de su ejecución, yo ya no cargo con eso, como dice Yeshua, los fariseos, que ¿por qué se inventaban reglas? A veces nos inventamos reglas que ni nosotros podemos cumplirlas, pero si obligamos a otros que las cumplan y que las deben cumplir, tenemos que revisar que no estemos actuando de esa misma manera. La Torá es con amor, la Torá es con ejemplo. Y aquí nuevamente, ven los sabios, dicen nuevamente, floreció la violencia. Esa violencia que había antes de Noah comenzó desde acá. ¿Por qué? Porque comenzó la esclavitud. Y ellos tenían una interpretación de hacer una construcción altísima. Y la explicación de algunos rabinos es que ellos pensaban como un diluvio que ocultó las montañas, entonces hagámonos una construcción, una pirámide o una torre tan alta, más alta que las montañas, de tal manera que si vuelve a haber diluvio, y el Señor ya había dicho que no iba a volver a hacer diluvio, pero volvemos. A mí, ¿qué le interesaba a estas personas? Perdón, que la gente no supiera que el Señor había dicho, no voy a volver a desatar un diluvio para castigar al hombre. Pero ellos dijeron, ¿qué tal que vuelva a haber otro diluvio? Pues hagámonos una construcción tan alta que no la pueda sumergir el agua. Pero eso tiene un problema, porque a medida que va subiendo ese edificio se va haciendo más estrecho. O sea que tiene que ser más selectiva las personas que en caso que hubiera otro diluvio, según ellos pensaban, pudieran sobrevivir arriba, pues iba a ser menos la cantidad de personas que iban a sobrevivir. Esa es una manera en la que hasta el día de hoy las personas que tienen poder piensan y aplican. O sea, ellos tienen todo el derecho de vivir bien, de aprovechar todo lo material, y las otras personas que no tienen esa oportunidad, pues entonces merecen morir. Así de sencillo y así de simple. Esa es la ecuación con que el mundo trata a su prójimo. La Torá dice, no, tú tienes que llevar el mensaje de las buenas nuevas, que hay un camino, que no necesitas ser violento. ¿Y quieres subir a los cielos? ¿Quieres ascender a alturas espirituales? Yo te muestro el camino. ¿Cuál es? Yeshua. Ese es el camino. Por eso les decía, y que también el Señor lo presenta así como estrecho, pero ese es el camino. Con dificultad, con perseverancia, con amor, con perdón, con misericordia. Ese es el camino, no este camino. Porque dice, hagámonos una torre que llegue a los cielos, dice. Una torre que llegue a los cielos. Y si nosotros miramos, el mundo está en esa competencia. Eso es orgullo. Hay una competencia hoy en el mundo de quién tiene el edificio más alto. Y se invierten recursos, material físico, se invierte el recurso humano, tiempo, por orgullo, para decir, yo tengo el edificio más alto. No importa el medio que hayamos usado para el fin, importa es el fin, no los medios, pero se tiene que saber que yo tengo el edificio más alto, mi casa es la más grande, mi casa es la que tiene más lujos. Por eso esa competencia contaminó al pueblo de Israel, y ellos pensaban, cuando se construyó el templo, ellos no hacían sino mirar, y le dijeron al Mesías, mire, Señor, mira cuán grandes y hermosas son estas piedras.
O sea, había un orgullo nacional por la construcción del templo. No quería decir que el templo no fuera una cosa que el Señor hubiera deseado que hubiera dentro de su pueblo, sino que con el tiempo la gente se pegaba era de lo material, de la parte física. Tenemos un templo, el más hermoso del mundo, pero el corazón del hombre estaba mal. Y eso era lo que quería trabajar el Señor en el hombre. Y siempre ha querido, miren, dice, una cúspide que llegue a los cielos. O sea, queremos llegar a las alturas a nuestra manera, con nuestro camino, haciendo nuestros propios materiales. O sea, no hay piedra, no hay madera, pero nosotros nos inventamos el método para hacer esa construcción. Nosotros no podemos hacernos nuestra propia Torá. No podemos hacer nuestro propio camino para llegar al Eterno. Y si uno observa las construcciones antiguas, todas estas pirámides, todas tienen el mismo patrón de construcción. Y estaban alineadas, la mayoría, con las estrellas. O sea, uno ve en eso el anhelo del hombre de ascender, de subir, de ir allá. ¿Cómo lo refleja? Con construcciones. Pero el Señor nos dice, no es por construcciones, no es la torre, no es lo que tú construyes. Estas construcciones también se ven en la época de Daniel, brevemente como referencia. Comienza con una estatua que tiene la cabeza de oro y va bajando la descripción, narrándonos la constitución de ese cuerpo, de esa estatua, y va en oro, luego plata, bronce y termina en barro. Esas sociedades del mundo son exactamente lo mismo. Son unas personas, pocas personas que tienen todas las comodidades, pero a costa de la violencia aplicada a la mayoría de género humano, a la gente pobre. Toda la humanidad ha sido lo mismo. Así era la construcción de esta torre de la confusión, que era esclavizar unos a otros para que me pudieran hacer mi edificio, porque no todos iban a quedar arriba en la cúspide. La sociedad actual es exactamente lo mismo. Por eso nosotros tenemos que revisarnos, hermanos, porque podemos interpretar mal las escrituras. Y hoy en día, recordemos que hay una teología de la prosperidad, una teología que arrastra, que destruye el fundamento de amor que está en las escrituras. ¿Qué hay en el corazón de esas personas que tomaron la palabra para hacer dinero? En Santiago está escrito, es increíble que en Santiago dice, mira, el oro amontonado, enmohecido, atestiguará contra vosotros. Entonces, que nosotros seamos personas que amemos a la humanidad, que amemos a las personas, que amemos la palabra, que amemos el mensaje y lo demos, como dice aquí en Hechos 18, 26, y le expliquemos ese camino más exactamente. Veamos la lámina número 17. ¿Quién es esa torre? Miren, Yeshua utiliza el término torre para una parábola y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No podemos ser talmid de Yeshua si no llevamos una cruz. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, Migdal, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí lo que nos está diciendo también es, miren hermanos, si nosotros no acudimos a la torre que es Yeshua, todas las otras torres, todos los otros pensamientos, todas las otras culturas son cimientos, pero no van a terminar bien, no van a llegar a su meta. Por más esfuerzo que en ello inviertan, no, ya todo el esfuerzo que hizo el Eterno de entregar a su Hijo como una torre, que lo vamos a ver ahora, es el camino verdadero. No recibiremos burlas al final del tiempo, no recibiremos burlas por haber acudido a Yeshua. Las otras explicaciones, los otros caminos
van a ser de burla. ¿Por qué? Porque no se va a poder terminar. Veamos la última lámina. ¿Qué dice la escritura? Nuestra torre es el Eterno. Dice Migdal Os Shem Adonai. Torre fuerte es el nombre de Adonai. Dice Bo Yarutz Sadik Benis Gab. A él correrá el justo y será levantado. Hermanos, hoy nos ha enseñado la escritura que hay un camino, que hay una torre, que es el Eterno. Seamos una generación que nosotros aprovechemos la oportunidad de acudir al Eterno. Él es nuestra torre fuerte. Yeshua HaMashiach es nuestro camino. Yeshua HaMashiach son las buenas nuevas para esta generación. Eso es todo por este Shabbat. Hermanos, bienvenidos y bienvenidas. Shalom a todos. עץ חיים, עיר למחזיקים בה, ותומך מאוזר דרכיך, דרכי נועם וכל ודיבותיך שלום. השיבנו השם אליך ונשובה חדש חדש ימינו חדש ימינו כקדם. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.